Bienvenidos a UDA Arroba, programa de educación a distancia de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmia básica para el programa de ingeniería de sistemas. Hemos estado tratando lo correspondiente a arreglos de una dimensión, es decir, vectores. En el módulo anterior vimos lo que era el método de ordenamiento por selección. Vamos a tratar hoy el método de ordenamiento denominado burbuja. El método denominado burbuja es para, en este caso, ordenar ascendentemente los datos de un vector. Como denunciamos en el método anterior, el método burbuja también se puede definir de la siguiente forma. De los datos que faltan por ordenar, vamos a colocar el mayor en la última posición. Después de que hemos colocado el mayor en la última posición, entonces quedan otros datos por ordenar. A esos datos que faltan, pues también les vamos a aplicar exactamente la misma filosofía. De los datos que faltan por ordenar, colocar el mayor en la última posición. Teniendo definido un enunciado para este método, vamos a ver cuál es la estrategia que seguimos para colocar el mayor dato en la última posición. La estrategia a seguir es la siguiente. A partir del primer dato vamos a comparar datos consecutivos. Es decir, la primera vez vamos a comparar el primero con el segundo. Si el primer dato de los datos consecutivos es mayor que el siguiente, entonces los vamos a cambiar de posición y avanzamos una posición. O sea que si comparamos el primer dato con el segundo, el primero es mayor que el segundo, intercambiamos el primer dato con el segundo y luego procederemos a comparar el segundo con el tercero. En caso de que el primer dato no sea mayor que el segundo, lo único que vamos a hacer será avanzar una posición. Este proceso lo vamos a repetir hasta que se haga comparación con el último dato. Al terminar este proceso de comparaciones, el mayor dato estará en la última posición. Luego de que ubicamos el mayor dato en la última posición, vamos a considerar todos los datos anteriores que faltan por ordenar y vamos a repetir exactamente este mismo proceso hasta que solamente nos quede un dato por ordenar. Vamos a ilustrar este proceso con un ejemplo. Vamos a considerar el siguiente vector. El proceso que hemos definido comienza comparando el primer dato con el segundo. Comparamos el 5 con el 3, el 5 es el primer dato, es mayor que el segundo, entonces procedemos a hacer un intercambio. Al hacer el intercambio, entonces el 3 queda en la primera posición y el 5 queda en la segunda posición. Luego de que hemos hecho el intercambio, avanzamos una posición y vamos a comparar el segundo con el tercero. Comparamos el segundo dato con el tercero, el segundo no es mayor que el tercero, por consiguiente solo se avanza en el vector. La siguiente comparación será entonces comparar el dato que está en la posición 3 con el dato que está en la posición 4. El dato que está en la posición 3 es mayor que el dato que está en la posición 4. El 8 es mayor que el 2. Por consiguiente, procedemos a hacer un intercambio. Al hacer el intercambio, entonces el 2 queda en la posición 3 y el 8 queda en la posición 4. Avanzamos una posición, o sea que ya vamos a comparar el dato de la posición 4 con el dato de la posición 5. El dato de la posición 4 es menor que el dato de la posición 5, por consiguiente solamente avanzamos en las parejas de comparaciones. Vamos a comparar el dato de la posición 5 con el dato de la posición 6. El dato de la posición 5 es mayor que el dato de la posición 6, por consiguiente procedemos a hacer un intercambio. Al hacer el intercambio, el 1 queda en la posición 5 y el 9 queda en la posición 6. Y ahí hemos hecho la comparación con el último dato, es decir, el dato que está en la posición 6, en la posición 6 quedó el 9. El 9 era el mayor dato de todo este conjunto de datos que faltan por ordenar, puesto que inicialmente es el total de datos los que faltan por ordenar. El 9 quedó en su posición. Solamente falta por ordenar ya
los datos que hay desde la posición 1 hasta la posición 5. Para ordenar estos datos vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Tenemos que empezamos comparando el dato de la posición 1 con el dato de la posición 2. El 3 es menor que el 5, por consiguiente los datos permanecen inamovibles. Y avanzamos para comparar el dato de la posición 2 con el dato de la posición 3. El dato de la posición 2 es mayor que el dato de la posición 3, procedemos a intercambiarlos y nos queda el 2 en la posición 2 y el 5 en la posición 3. Y continuamos comparando el dato de la posición 3 con el dato de la posición 4. El dato de la posición 3 es menor que el dato de la posición 4, no se efectúa ningún intercambio, simplemente avanzamos a comparar la siguiente pareja. El dato de la posición 4 con el dato de la posición 5. El 8 es mayor que el 1, por consiguiente procedemos a intercambiarlos y nos queda el 1 en la posición 4 y el 8 en la posición 5. Hemos hecho la comparación con el último dato de los que faltan por ordenar y hemos obtenido que el 8, que es el mayor dato de todos los que había desde la 1 hasta la 5, quedó en la última posición. Es decir, en este momento el 8 y el 9 ya están colocados en el sitio que le corresponde. Aquí falta por ordenar los datos desde la posición 1 hasta la posición 4. Vamos a repetir exactamente el mismo proceso y solamente llegaremos hasta la posición 4. Comenzamos nuevamente comparando el dato de la posición 1 con el dato de la posición 2. El 3 es mayor que el 2, o sea que los intercambiamos de puesto y avanzamos a comparar la siguiente pareja. El dato de la posición 2 con el dato de la posición 3. El 3 es menor que el 5, los datos permanecen inamovibles, simplemente avanzamos a comparar la siguiente pareja. La siguiente pareja es el dato de la posición 3 con el dato de la posición 4. El 5 es mayor que el 1, por consiguiente efectuamos el intercambio y hemos hecho la comparación con el último de los datos que faltan por ordenar, que es el dato de la posición 4. Como resultado de este proceso, en la posición 4 quedó el 5, que es el mayor de los datos que faltaban por ordenar, desde la posición 1 hasta la posición 4. En este punto, faltan por ordenar los datos desde la posición 1 hasta la posición 3. Vamos entonces a efectuar el mismo proceso. Comenzamos comparando el dato de la posición 1 con el dato de la posición 2. El 2 es menor que el 3, los datos permanecen quietos. Avanzamos a comparar la siguiente pareja. El dato de la posición 2 con el dato de la posición 3. El 3 es mayor que el 1, por consiguiente los intercambiamos de puesto y hemos hecho la comparación con el último de los datos que falta por ordenar, es decir, el dato de la posición 3. Como resultado de esas comparaciones, ya el 3 quedó en la posición. Fijémonos, 3, 5, 8, 9 ya están ordenados, están en el sitio que le corresponde. Solamente falta por ordenar los datos de las posiciones 1 y 2, los cuales se ordenarán siguiendo exactamente la misma táctica. Comenzamos comparando el dato de la posición 1 con el dato de la posición 2. El dato de la posición 1 es mayor que el dato de la posición 2, o sea, los intercambiamos de sitio y obtenemos que el 2 quedó en el sitio que le corresponde. Ya solo queda un dato por ordenar, un dato por sí mismo está ordenado y fijémonos que hemos obtenido el vector ordenado en forma ascendente. 1, 2, 3, 5, 8 y 9. Entonces, aquí hemos presentado cómo es la estrategia que se sigue para efectuar el método de ordenamiento que se denomina burbuja. Nuestro interés será entonces elaborar un algoritmo para que el computador haga esta tarea que hemos descrito. Para elaborar el algoritmo vamos a hacer un análisis de qué es lo que sucede, cuáles son las características que se presentan cuando seguimos esta estrategia y con base en esas características es que elaboramos nuestro algoritmo. Fijémonos que la primera vez hicimos 1, 2, 3, 4, 5 comparaciones. O sea, la pasada en la cual obtuvimos que el 9 quedara en la posición 6, el 9 que era el mayor dato,
Se necesitaron hacer 5 comparaciones, obtuvimos el 9 en la última posición y ese conjunto de comparaciones que hemos hecho ahí vamos a denominar lo que es la primera pasada. Teniendo el 9 ubicado en la posición que le corresponde, faltaban por ordenar los datos desde la posición 1 hasta la posición 5. Entonces seguimos exactamente la misma táctica y con base en esa táctica, para lograr que el 8 quede en la posición 5, hemos efectuado 1, 2, 3, 4 comparaciones. O sea, en la primera pasada, en un vector que tenía 6 elementos, hicimos 5 comparaciones. En la segunda pasada, que faltaban 5 datos por ordenar, hemos hecho 4 comparaciones. Si miramos en la tercera pasada, para lograr que el 5 quede en la posición que le corresponde, se hacen 3 comparaciones. La posición 1 con la 2 con la 3 y la 3 con la 4. Al efectuar el intercambio, el 5 quedó en la posición que es. Cada vez que ubiquemos un dato en el sitio que le corresponde, lo estamos denominando pasada. En la cuarta pasada se efectúan solamente 2 comparaciones y obtenemos que el 3 queda en la posición que le corresponde. En la quinta y última pasada efectuamos solo una comparación y logramos lograr que el 2 quede en la posición que es. Entonces, fijémonos que teníamos un vector de 6 elementos. Hemos efectuado 5 pasadas. Si tuviéramos un vector con 20 elementos, o sea, deberíamos haber hecho 19 pasadas. Si tuviéramos un vector de 100 elementos, serían 99 pasadas. O sea que vamos a necesitar hacer un ciclo donde contemos las pasadas que se deben efectuar. Al conocer el tamaño del vector, entonces vamos a plantear un ciclo con la i valiendo desde 1 hasta que la i sea igual a la n. Cuando la i sea igual a la n, significa que llevamos n-1 pasadas y el proceso se habrá terminado. Dentro de ese ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de ese ciclo tenemos que hacer comparaciones. Aquí estamos comparando el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 5 y el 5 con el 6. 5 comparaciones hemos hecho en la primera pasada. O sea, el tamaño es 6, la pasada es la 1, el total de comparaciones es 6 menos 1. En la segunda pasada vamos a ir desde 1 hasta 5, o sea, hacemos 4 comparaciones. O sea, si el vector que tiene 6 elementos y estamos en la segunda pasada, el total de comparaciones que hacemos es 6 menos el número de la pasada, que es 2, son 4 comparaciones. Aquí en la tercera pasada se hicieron 3 comparaciones. 6 es el tamaño del vector, la pasada es la número 3, 6 menos 3 da 3, el número de comparaciones es 3. En la cuarta pasada hicimos 2 comparaciones, el tamaño del vector es 6, 6 menos 4 es 2, o sea que el total de comparaciones perfectamente podemos definirlo como que es el tamaño del vector menos el número de la pasada. En el ciclo externo estamos contando la pasada. Vamos a plantear un ciclo interno donde vamos a contar el número de comparaciones que se van a hacer en esa pasada. O sea que manejamos una variable j que va a variar desde 1 hasta n menos i. N es el tamaño del vector y es el número de la pasada. Entonces, con base en eso, tenemos un ciclo externo para i desde 1 hasta n menos 1, con la condición i menor que n, se controla de que la i llegue hasta n menos 1 y es el número de pasadas. Dentro del ciclo vamos a hacer un ciclo para las comparaciones. El número de comparaciones será desde 1 hasta n menos i, el tamaño del vector menos la pasada que se está desarrollando. Y dentro de ese ciclo vamos a hacer las comparaciones. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar siempre 2 datos consecutivos. El dato que está en la posición j con el dato que está en la posición j más 1. Si el dato que está en la posición j es mayor que el que está en la posición j más 1, o sea, es mayor que el siguiente, procedemos a intercambiarlos de posición.
Para eso hacemos uso del método que ya habíamos definido anteriormente. El subprograma que llamamos intercambiar intercambia el dato de la posición J con el dato de la posición J más 1. En el ciclo interno, entonces, que es donde estamos haciendo las comparaciones, comparamos dos datos consecutivos y lo intercambiamos si es necesario. Si la condición no es verdadera, no se efectúa ningún intercambio y simplemente avanzamos con la J. Terminado el ciclo interno, quiere decir que hemos logrado que el mayor dato quede en la última posición y pasamos a continuar con el ciclo externo, o sea, hacia la siguiente pasada. Bueno, entonces, como podrán ver, hemos elaborado un algoritmo en el cual el computador ordenará los datos de un vector en forma ascendente, haciendo uso del método que denominamos burbuja. Espero que se haya comprendido bien este método y en la próxima sesión continuaremos hablando sobre más temas de vectores. Muchas gracias.